Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Space Connect? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Conectados, historias que conectan, en donde presentamos estas historias de migrantes, de emprendedores, de empresarios, que como la mayoría de los hispanos tenemos esta sangre empresarial y que venimos a este país en busca de lograr esos sueños. Y muchos los logramos, muchos estamos en ese camino sinuoso de llegar al éxito. Me acompaña una representante hispana que, además de precisamente estar cerquita de ese éxito, de esa cima, viene ayudando muchísimo a otros hispanos que vienen atrás, que vienen llegando, a abrirles también ese camino que muchas veces es complicado. Mirna Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad. Me presento con todos ustedes. Qué gusto me da saber que están haciendo esto. Qué importante es que haya información. La información es poder. El acceso a la información es crucial para cualquier emprendimiento. Así que los felicito. No, gracias a ti también. Vamos a hablar acerca de eso, de la información, porque también ese es un área en la que has estado muy inmiscuida y has trabajado por muchos años. Pero ¿quién es Mirna? ¿Cómo llegó Mirna a Estados Unidos? A ver, Mirna llega a Estados Unidos con 3 años, así que toda mi vida adulta, de hecho toda mi vida, punto, ha sido en Estados Unidos. Yo soy cubana, mis padres vinieron para este país huyendo del comunismo cuando yo tenía, como les decía, apenas 3 años, a través de México, país que adoro y que siempre recordaré afablemente, porque no en aquel momento, pero después he tenido oportunidad de regresar y siempre ha sido un país sumamente importante en la historia de la inmigración a Estados Unidos. No crucé frontera, logramos una visa waiver, que era un tipo de visa en aquel momento que le daban a profesionales que pudieran venir a capacitar a México y después a Estados, como país de enlace con Estados Unidos. Mi padre era abogado y logró esas visas para nosotros, para mi mamá y para mí, que requerían estar 8 meses en México. Hicimos esa estadía y después pasamos a Estados Unidos. Y lo digo con muchísimo orgullo porque no solo hay que recordar una emigración más organizada, sino también hay que recordar que la emigración casi siempre está basada en alguna necesidad importante, en no solo el ser humano, sino a veces inclusive en la condición de un país. Y en todos los momentos que ha habido inmigración en este país es porque ha sido necesaria, pero también ha sido fundamental para la vida de la persona que emigra. Emigrar no es fácil. Yo soy más norteamericana que otra cosa. Siempre me enseñaron a pensar como cubana, pero reconozco que mi vida fue muy protegida, porque en esa primera etapa no recuerdo. Y cuando ya recuerdo, mis padres, típicamente como la mayoría de los emprendedores que llegan a este país con familia, como decimos nosotros, echamos para adelante. Empezaron a trabajar y a buscar la forma de abrirse camino. Estudié en Estados Unidos, me gané varias becas porque echamos para adelante, pero no había como para eso al principio, porque no era el mismo país igual de abierto como lo fue hace décadas, o si no abierto, porque no creo que somos abiertos a la inmigración en este momento, pero si no abierto, vamos, existían, como existen ya, yo creo que infraestructura para aceptarnos. El que no tiene familia tiene conocidos, la mayoría llegamos a una comunidad donde hay otros inmigrantes y donde puedes encontrar esa ruta con más facilidad. En la época de mis padres, mi mamá era la que hablaba un poco de inglés, pero de pronto fue la primera que encontró trabajo. Y todas esas historias que yo crecí escuchando de niña, yo creo que han sido transformativas en mi forma de ver la vida, en mi deseo de conocer más, no solo sobre mi país natal, pero también sobre qué cosa es ser latino en Estados Unidos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que hacen los cubanos para no perder el acento? Porque yo llevo como 10 años y ya medio que me escucho como colombiano, como centroamericano, pero tú que llegaste de 3 años,
Nunca pierden este Es que sonidito tan rico. el secreto es fácil, no hay tal secreto. Es que somos, nos dicen los judíos del Caribe. Sí, Y es que estamos todos en el gueto en Miami, sí, donde todos sonamos igual, sí, sí, así sí, 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 que no hay cómo desarrollar otro acento, sí. porque el que nos rodea es el acento de pura cepa, verde como la palma, de la isla que venimos. Indiscutiblemente que Miami ya es una amalgama de culturas de todas partes, Sí. pero claro, ya cuando creces oyendo el español hablado de la manera en que lo crecí oyendo yo, pues ya está formado No, el ya, acento cuando ya llegas a claro que ser sí. adulto. ¿Cómo llegas a los medios? Bueno, estudié periodismo, un poco, no sé ni por qué estudié periodismo. Mi papá decía que lo que sucedió era que me dieron una oportunidad en el canal 23, que era el canal insigne de la cadena Univisión, el primer canal, compró, habían tres realmente, uno en Los Ángeles, uno en Nueva York y el de No, Miami, ya. que tenían realmente poder de audiencia y presencia en la comunidad de los medios. Y fueron a hacer un evento de capacitación al colegio, a la secundaria donde yo estudiaba, y dieron unas oportunidades de internados pagos y para allá fui yo, que me estaba muriendo de hambre. Y me dieron el internado. Y gané ese verano un dinerito, pero más que todo me enamoré de lo que estaba viendo, del poder de la información, como hablábamos anteriormente. Y ahí fue que empecé a decir, no, voy a estudiar periodismo. Llegué a la casa, hice una declaración de principio, me miraron todos periodismo. Mm. Mi mamá me recuerdo que tenía una frase insigne, que decía, yo no soy eterna, eso quiere decir, no sé cómo te vas a ganar la vida con esa Te vas a morir carrera, de hambre. pero se va a morir de hambre. Sí, sí, Pero sí. bueno, si eso es lo que tú quieres Pero estudiar. no tenías ninguna referencia. Tus papás no eran escritores, no tenías. Papá era un abogado en lo que hago ahora, sorprendentemente, que era un abogado de corporaciones. Él trabajaba con una corporación norteamericana Ujú. en Cuba. Y mi mamá era ama de casa. Había estudiado para hacer lo que en mi país en aquel entonces llamaban maestro barista, que era como una maestra de homemade, Ujú. de los haceres del hogar y qué sé yo, pero como maestra. Y nunca Interesante. ejerció. Llegó aquí y como sabía, hablaba inglés, porque eso sí estudió inglés, y sabía hacer muchas cosas, trabajó en un restaurante, Ujú. porque hablaba inglés, entonces pudo trabajar en la cafetería de un restaurante en un hotel. Y la verdad, ese fue la primera fuente de ingreso seria, fuerte, porque mi papá, que era profesional, pero no hablaba inglés, le tocó desde recoger tomates en lo que Claro, llamábamos una tomatera, hasta fregar autos, bueno, lo que hubiera que hacer porque había una niña de 4 años, claro. hasta que ya, poco a poco, empezaron. Mi mamá aprendió mucho del negocio de los restaurantes y abrieron un restaurante, después otro, después un tercero. Mi papá ideó una fórmula de un tipo de restaurante que no era nada elegante ni nada, eh, Tipo de vamos, franquicia. nada, tipo franquicia, Sí. sin toda la automatización de la franquicia sofisticada Ujú. americana, que típicamente eran cafeterías que se abrían en centros comerciales Claro. federales, que abrían de 9 a 6. Entonces, todo el que trabajaba en ese edificio, que típicamente, donde tienen oficinas el FBI, todas Ujú. esas dependencias, Ahí tiene una típicamente cafetería. está el edificio y más nada, y un Ujú. estacionamiento. Para comer tienes que montarte al auto e irte o patrocinas Ujú. la cafetería que está allí. Y mi papá logró montar 6 cafeterías y nos fue muy bien, la verdad, Qué bien. sobre un periodo de 20 años, pero era otra época. Regresando al tema del periodismo, ¿qué fue lo más difícil que pudiste o que tuviste que cubrir durante esos años? Porque uno, el periodista se tiene que tragar muchas veces, morder la lengua y también tragos No, y te cuento, amargos, era ¿no? una mujer joven en el mundo del periodismo en español que no tenía mujeres jóvenes. Ujú. Entonces era, como tendemos a hacer en nuestros países, bastante machista el medio ambiente. Y para lograr poder ser tomada en serio, me tocó aceptar asignaciones que ojalá, y yo no tengo hijas, nada más que tengo un varón, pero si hubiese tenido una hija y hubiese llegado, me hubiera dicho, me voy a Nicaragua porque tengo la oportunidad
entrevistar a Eden Pastora en plena insurgencia Mm. y es posible que tenga que hacer una parte de la trayectoria en el baúl de un auto, porque no pueden ver para dónde vamos, pero voy con mi camarógrafo de confianza, él sí puede ir, él va en el baúl conmigo, Wow. vamos a animar, y mi mamá, por favor, no me cuentes nada de eso. Si tienes que hacerlo, hazlo. Mi papá, no, a mí sí me lo cuentas porque tengo que saber a dónde ir a a rescatarte. Ajá. Y la verdad, fue una etapa privilegiada en dos aspectos y un poco es lo que siento que me pasa ahora en esta segunda carrera. El periodismo en español llegaba a su mejor época, a su época dorada. Ahora la audiencia está muy fragmentada, hay muchas buenas opciones como esta, pero en aquel entonces era o veías el canal 23 Sí. o veías el canal 23. Ujú. Ya después veías el canal 23 y a lo mejor el canal Había 51, que era el de por ahí Telemundo, chiquito, que sí. vino 10 años más tarde. Sí. Pero eso nos daba un acceso inclusive a las esferas de poder que ya empezaban a reconocer Sí. que sobre todo el inmigrante cubano de donde yo vengo, que es de Miami, se había logrado incorporar con bastante premura en la vida de negocios de esa ciudad. Y como eso está directamente atado al estatus migratorio privilegiado que tienen los cubanos después de la creación de la ley de ajuste cubano que viene como resultado de la invasión fallida Ujú. que hubo a Cuba, a la vez que ya en 5 años tú pasas de residente a potencialmente poder ser ciudadano, Ujú, ujú. ya eres votante potencial. Claro. Y eso fue lo que abrió o sea, Sí, ya tiene más peso político, los digamos. cubanos tenemos esta fama de ser magos, de llegar, crear, emprender. Somos todo eso, somos trabajadores, somos emprendedores, tenemos visión, creemos en el sueño americano aún. ¿Por qué? Porque tenemos papeles, Porque tienen acceso inmediato. tenemos Sí, sí, sí. estatus desde que cuando lo tiene todo, al año y un día. Sí, Y eso cambia por completo no solo tu óptica, sino también tu perspectiva de éxito. exactamente. Volviendo al tema, me dejaste intrigado con este viaje a El Salvador. ¿Hiciste ese viaje? Lo ¿Te hice, metieron en un baúl? me metieron en un ¿En baúl, un serio? calor horrible Wow. y un estrés ¿Con tremendo los porque te sandinistas o los sientes con los sandinistas, insurgentes? con los sandinistas. Era un portavoz del sandinismo con el que habíamos negociado, Univisión, que había dicho que daba la entrevista. eh, y yo pienso que en aquel momento no querían arriesgar la Ujú. posibilidad de uno de los periodistas de más peso que lo fueran a secuestrar y lo fueran a utilizar Claro. a la inversa de lo que estaba planeado. Entonces, ¿quién era absolutamente indispensable? Yo. Sí, Y me mandemos a la ayudó carne de cañón. a la carne de cañón y yo fui feliz porque además la Claro. inocencia es una Tú te cosa convertiste en una feliz. corresponsal de guerra en ese De momento. pronto. Y claro, se les viró la tortilla porque lo que no calcularon es que lo iba a hacer, que se iba a dar. Eden Pastora, yo pensé, se va a ofender cuando vea a quién le han mandado. Al contrario, le pareció como simpático, le Sí. parecí como arriesgada. Wow. Y la verdad, nunca sentí, ¿No fue, sentiste miedo? no, no, porque confiaba en la persona con la que habíamos negociado, que era una mujer, además. Y creí Una guerrillera. una guerrillera, y creí que no iba a permitir que me pasaran. Todo esto son suposiciones absurdas de joven, Uno se piensa de esas uno, cosas mientras así. estás Ahora con la capucha en la cabeza. me recuerdo que lo estoy contando y digo, yo hice eso, ¿verdad? Pues sí, sí lo hice y me sirvió muchísimo porque entonces me tenían Claro, que tomar en serio. exactamente. Y ya cuando llegué, empecé a tener asignaciones de más peso, una trayectoria ya que yo podía empezar a formar hoja de ruta. Ujú. Ya no era, estoy aquí rezando para que me pongan a hacer algo que no sea barrer. Si hay que barrer, barro felizmente, porque estoy aquí donde quiero estar. Pero me ayudó muchísimo. Cubrí muchas elecciones en América Latina porque empecé de reportera local. No había quien, de buena a primera hubo el proceso nicaragüense, estaba Haití con el cambio de la familia Duvalier. Surgieron como 4 puntos álgidos a la vez y empezaron a sacar a la gente de la estación local y mandarlos a asignaciones de la cadena, ¿no? Internacional. Internacional, porque no había más nadie. Y entonces ya cuando regresé con esa entrevista,
pude empezar a decir cuál va a ser, igual la misma osadía de la juventud, porque me hubieran haber dicho tu próximo paso es la puerta, pero Claro. tranquilamente no Gracias hubiera por tu pasado nada, servicio. gracias por tu servicio. Pero llegué y dije, no, yo perfecto, lo he disfrutado mucho, lo hice bien, bueno, más o menos. Perfecto. ¿Cuál es mi paso entonces para esto? La próxima asignación fue que estuve 3 meses cubriendo la guerra, así grande que recuerde, Ujú. en las Malvinas, primero en Buenos Aires y después ya a las 7 semanas cuando nos dejaron ir a la isla, estuve en Malvinas. Son históricas ¿Viste cosas impactantes ahí? impactantes toda mi vida profesional. Por eso, Específicamente en ese conflicto, ¿viste cosas en que te ese impactaron? conflicto lo que vi fue el terrible, terrible, terrible poder del regionalismo y de que un país se divida un poco como nos vemos divididos en Estados Unidos en este momento. Porque en un final, lo que yo pude constatar es que la verdad, en las Malvinas, los ingleses que vivían ahí, que sí era una comunidad autóctona inglesa, ¿eh? Pero habían vivido en coexistencia pacífica con sus vecinos argentinos por 50 años. Y un momento político desarrolló todo un conflicto bélico que estuvo a punto de ponerse muy feo. Ujú. Y la verdad, lo que comprobé es que hablando se resuelve mucho mejor que Sí, con las gritando. armas. Me estabas hablando acerca de que fue complicado siendo mujer emprender, meterte ahí en un mundo dominado por hombres y ahora también en el mundo empresarial me imagino que todavía existe esto. ¿Qué ha sido lo más complicado en relación a eso Te voy a contar. de salir adelante siendo mujer? Lo más complicado fue decir un día, para hacer una transición fuera del periodismo, es decir, un día, ¿sabes qué? Un poco lo que haces tú, Abraham, que yo admiro tanto. ¿Sabes qué? Yo no quiero que me sigan diciendo lo que tengo que hacer. Porque sí, yo te he contado las asignaciones que me encantaron, pero no te he contado la cantidad de cosas que hice que eran espantosamente aburridas y sin valor periodístico ni de comunicación, cero, ninguno, Te mandaban a hacer los reportes de de llantas. cualquier cosa, de rotos en la Sí, 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 sí. calle, de cualquier cosa. Había que llenar mucho espacio. Sí, claro. Em, y un día dije, ¿sabes qué? Tengo que tomar una decisión. Y me acababa de divorciar, eso también lo pone a uno medio loco. El divorcio es muy conflictivo. No, nada que ver con el divorcio, sino con el momento vivencial en que uno se encuentra. Sí. Y dije, no, tengo que hacer un cambio radical, todo lo que dice la gente que se divorcia, ¿no? Ujú. Y entonces No lo te lleva, rapaste ni ya, nada, ¿verdad? ya, Porque lo también lleva. se cortan No, el no, no cabello me, y... no, no, oye, no, no, Ajá. porque acuérdate que había que estar delgado Sí, sí, sí. y tener cierto Buena viso, apariencia. buena apariencia, entonces gracias a Dios Ahí no sí, me sí, no dio, te cortan, si no, ahí no sí te sale. cortan, Ahí sí entonces no sale nunca. divorciada tenía que Ah, mantenerme, así que no claro. podía arriesgar eso, entonces dije, yo creo que ha llegado el momento de hacer el famoso crossover y de irme a trabajar a los medios en inglés, porque sorprendentemente con todo y lo que yo siempre sentí, no, yo hablo más inglés que español. Mi español no es malo, pero no, mi lengua natal es Es el inglés. inglés y a veces traduzco y Ujú. las cosas me salen así media chuecas y para un redactor es un esfuerzo Sí. adicional. Y soy buena traductora simultánea, pero me costó, o sea, todo eso cuesta. Y dije, la verdad que no voy a sufrir más. Voy a buscar trabajo en los medios norteamericanos. Qué sorpresa entender que iba a que tener, yo que ya era medio conocidita y respetadita y Ya tenías tal, peso, claro. la transición iba a ser otra vez un noticiero local, a cubrir rotos en la calle y ese tipo de cosas. Pero lo hice. Trabajé con NBC News primero en un canal local en Miami y después, no sé si recordarán que NBC hizo un fallido intento de replicar lo que hacía CNN en Charlotte y tener una cosa que se iba a llamar NBC Canal de Noticias en Español y que iba a ser un competidor para CNN. Y me captaron para ese proyecto y me encantó y los 5 años que estuve en el aire lo hicimos. Cuando termino esos 5 años, digo, bueno, ya entendí lo que es hacer televisión en inglés. Me voy a hacer cabeza de ratón. No quiero más cola de león. Y
regreso a los medios en español, entonces ya vengo bendecida, porque había trabajado en los medios norteamericanos, había hecho el famoso crossover, ya Sí, sí, eso ya, que era la misma persona que sabía lo mismo que sabía cuando me fui, pero no importa, me fui, lo logré. Entonces regresé desde otra Estabas posición, haciendo lo mismo, pero en pero inglés. en inglés, por lo tanto, Claro. eso tenía otro caché. Ajá. Cuando regreso, empiezo ya de directora de noticias y eso me empieza a gustar más, Sí. porque ya no es ejercer la visión de otro, es la tuya. Y me va bien, muy bien en esa época, y me empiezan a dar un par de responsabilidades adicionales con respecto al departamento de promociones, porque el único producto que se hace en una estación local es el noticiero. Noticiero. Entonces, si vas a promocionar eso. Si hay un programa de servicio público, se produce dentro del el Es un parámetro del segmento que está noticiero, qué dentro. sé yo. Sí. Y nos ganamos un par de premios que no tenían nada que ver conmigo, la verdad. Yo trabajé con un equipo de gente espectacular y me llama una vez una mujer. Las mujeres han sido siempre definitivas en mi carrera. Carol Black, que fue la directora de Lifetime Television, antes de llegar a ese canal de cable que es, si usted tiene cable, lo más probable es que tenga Lifetime. Sí. Es un canal de películas inspiradoras para la mujer y la Hallmark. familia, Hallmark, etc. Me llama Carol Black, que no era Carol Black la directora de Lifetime, era en aquel momento la directora de noticias del KNBC en Los Ángeles, que era el primer canal En ratings. en ratings en el país, en noticias. Y me dice, oye, sabemos de tu trayectoria. Contrataban unos headhunters que se llamaban, una gente que salía Cazadores de a cazadores a encontrar gente talento. rara, de talento, encontrar gente rara para descubrir el próximo unicornio. Lo cual te demuestra que los unicornios existen de toda la Exacto. vida, lo que no se llamaban unicornios, pero es la misma Sí, sí, historia. sí. Y me encuentra y me llama. Y cuento corto, en ese momento decidí, yo no me voy a ir a vivir, fui a 3 entrevistas, me ofrecieron la posición. En el frío, ¿no te gusta el frío? No, en Los Ángeles no hay frío, pero Ah, no, es no, una Los Ángeles es muy bonito. locura, es muy bonito, pero es un gusto adquirido, hermano. Yo soy caribeña, Miami. yo me gusta el caos, pero el caos mío no es caótico para El mí. con gris y no, 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 los latinos, no es que en Los Ángeles hay no, en Los millones de Ángeles, México, son latinos y mexicanos, mexicanos que punto. además amo, Sí, sí, sí. pero todo es muy segregado. Ellos están donde están y los demás estamos donde estamos. Y yo vengo de una ciudad donde los latinos tienen el poder Claro. económico y político. Entonces llegar a encontrar que eso no es el caso en Que es todo la el país, minoría, con todo, exacto. por muy periodista que yo era. ¡Qué sorpresa! ¡Wow! Entonces aquí hay que pedir permiso para que te atienda el alcalde. Pero si el alcalde lo elegimos nosotros. Increíble como eso permeó una decisión que dije, no es para mí, error lo debí haber tomado. Sabrá Dios si estaría en Lifetime y estaríamos Tal vez. teniendo otra conversación, pero no me quejo para nada. Pero sí llegué al canal y Tendríamos dije, más películas cubanas ahorita a en ver, en Lifetime, pero Lifetime, o bueno. latina, por lo menos latina. Exacto. Pero llegué al canal y dije, no me quedo en noticias. No, llegué con mi carta de oferta y me digo, bueno, me voy, que vamos a negociar. Ujú. Mi primer avance al emprendimiento por mí misma. Y entonces me pudieron haber dicho la puerta sin mucho negocio, Chao, ahí chao. te la Que te encuentro. vaya bien. Que te vaya bien, oye, felicidad, no te olvides de llevarte la Ajá. carta, que yo pensé que iba a pasar. Ajá. Pero nada, fue un momento bendecido, Univisión estaba creciendo Sí. y decidieron, bueno, vamos a tomar, porque el machismo, como lucía, no había habido una, olvídate, mujer o hombre, no había habido la transición de la parte que llamaban editorial, de noticias a gerencia en el canal. Mm. Todos los gerentes venían del departamento de ventas. Mm. Muy típico eso en aquella época, muy típico aún. Sí. Si le añades a eso una mujer, era como, Imposible. no iba a pasar, Estás rompiendo esquemas. rompiendo ese esquema. Pero yo no, pero
te agradezco y suena muy bonito y muy orgullosa y ojalá y esto me lo mandes para que lo vea mi hijo, pero yo no entendía nada de eso en ese momento. Yo estaba preparándome yo para un futuro mejor, yo no. La verdad es que cuando después me invitaban a programas a ver de cómo yo había roto el esquema y el techo de cristal y todo aquello, yo decía, eso es conmigo, eso lo hice yo, porque yo lo que hice fue marcarme mi paso. Y yo creo que hay una lección en eso. Haz lo que tú creas que te conviene a ti, que te hace falta a ti para ser feliz primero que todo. Olvídate un poco de la plata, de lo que estás arriesgando, un poco, no del todo. Pero vas a encontrar que el resultado de eso siempre va a ser que si te sientes mejor, haces mejor. Pero bueno, esa es otra conversación. Nada, llegué y me dijeron, bueno, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un caso de estudio contigo, único en la historia. Yo tampoco era un imbécil, pero bueno, vamos a empezar a ponerte de gira por todas las estaciones hasta que se abra una posición. Eso fue lo que no me Estabas dieron. mareando para que te cansaras entonces. Para entretenerme Sí, sí, y sí. con el tema de que estaba aprendiendo. Y de verdad me estaban bancando, si eso es una palabra, no, eso es una palabra. Estaban confiados Sí. en que cuando yo viera lo que era ventas no me iba a gustar. Y vas a renunciar. Por favor, me puedo reincorporar. Perfecto. Ya, y ya no vuelvas a traer cartica de oferta ni más nada. Aquí está un contrato por 150 años ganando esto. Sí, sí, sí. Porque en mi época se trabajaba con contratos de trabajo. Sí. Y la verdad, descubrí que el arte de la venta es fascinante porque te obliga a conocer al ser humano, a conocerte, a conocer lo que estás vendiendo, valorarlo. Para valorarlo tienes que estarlo mejorando constantemente porque si tú no crees en el valor no lo puedes vender. Toda una serie de cosas que yo no había conceptualizado de esa manera y me di cuenta que un noticiero es igual que un tubo de pasta de dientes, lo vendes igual. Fíjate que nadie dice el noticiero, el noticiario, todo el mundo dice el show de las 6, Ajá. el show de las 11, porque de verdad era la época que empezamos a salir de atrás de los escritorios, a caminar, a incursionarnos con historias en la calle, vienen los remotos, toda una cosa. Acuérdate que yo soy un medio dinosaurio, entonces yo viví toda Transición de esa la transición digital a a la toda análoga esa digital posibilidad. y todo eso. Y me encantó. Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos con esta señora que dice que es joven, además que le Muy gusta, buena está la parte. feliz? Entonces Donde la ponemos, eso me nos puso mandaba, un día. le gusta. Que Sí. si Chicago, 6 meses, maravilloso, en una estación que acababan de construir en Navy Pier, divino, fabuloso, 6 meses, un apartamento, yo no pagaba nada, maravilloso. Y como Dios castiga sin palo ni piedra, renuncia, porque se lo llevan además para Telemundo, que empezaba en aquel momento y se estaban llevando Mucho un talento de ahí. súper talentoso gerente general en una estación en Phoenix, Arizona de Univision, para irse a Telemundo. Y se abre el hueco. Y para allá me mandan como gerente. Y surge otra cosa absolutamente fuera de mi control, otra de las bendiciones que yo siempre digo, hay del que no crea, porque a mí mi vida está llena de experiencias que no tienen nada que ver ni con mi éxito, ni con mi capacidad, sino con algo extranatural. A ver, en aquel momento, Univision era propiedad de Gerald Perenchio. Gerald Perenchio es un comunicador que en paz descanse, que fue fundador aquí de programas como All in the Family, programas que transformaron la televisión en inglés porque hablaban de lo que se estaba viviendo en la sociedad en ese momento, homosexualismo, la liberación de la familia, la Como es mujer otro como feel. cabeza de familia, era otro mundo. Y él reflejaba en sus programas todo este contenido, súper respetado. Decide comprar Univision para diversificarse, para tener, porque estaba leyendo la data que decía que los hispanos, el crecimiento, que es un tipo inteligente que dijo, ay, eso que está tan barato, lo voy a comprar ahora que son chavos. Y ya cuando vea son centavitos. Y a lo mejor eso después lo vendo y le hago 30, 40%. Sí. Compra Univision y Perenchio decide
que va a empezar a invertir para nada. Mercado número 20, que es el último mercado que opera Univisión. A partir del mercado número 21, opera Entravisión, porque tiene costos de operación mucho más bajos y son mercados que son menos rentables. Así que de los buenos, el peor. Para nada en el radar de nadie. Pero la esposa de Gerald Ferenccio, la segunda esposa, una mujer más joven, jugaba golf, asidua al golf. Phoenix es una ardua comunidad de Golfera. golfistas, golfera full. Juega golf con la hija, juega golf con la hija del periódico que era Arizona Tribune. La hija del periódico era Nancy Quayle. Nancy Quayle era la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, la señora Perenquio y Nancy Quayle jugaban golf en Arizona. Yo ni idea qué voy a hacer si yo no aprendí allí mal. Pero bueno, tenía que aprender porque jugaba golf o no jugaba, no hacía, no cerraba un No negocio. se agarra, exacto. Un día, conversando ellas cuando terminaron el campo de golf, en un campo de Thunderbird muy famoso, muy exclusivo, muy no sé qué, en Scottsdale. Bueno, ¿y qué está haciendo Gerald? Que no viene nunca. Ay, porque acaba de comprar una empresa de televisoras en español y está arrebatado con eso y qué sé yo. Tiene una en Phoenix, by the way. Ay, no me digas que tiene una aquí en Phoenix y como yo no la conozco. Ah, espérate, voy a pedir la dirección y vamos a pasar por ahí. Cuando la señora pasó por ahí con yo no sé, ella no es primera dama, ella es vice primera dama, no sé si tenga La ni esposa cargo. del La esposa del vicepresidente. vicepresidente, en su limusín fabuloso. ¿Y vieron lo que ella aquello? Yo recibo una llamada a los 2 minutos y medio, calculo yo, diciéndome, tienes que venir a Nueva York mañana. Pero mañana, ok, ¿qué pasa en Nueva York? Hay una reunión alto y yo dije, ay, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? Bueno, Ahora sí ya se me acabó la ahora que ya suerte, se me acabó la suerte, me bueno, van a gracias a correr. Dios tengo mi platica guardadita Sí. ya. Cuando llego a Nueva York sin noticias, va el señor Perenchio, que yo lo había visto media docena de veces en mi vida, porque habían todos 4 niveles antes de llegar un gerente de una estación en Phoenix. Y me dice, vamos a construir la mejor estación de televisión del país en tu mercado y yo quiero que tú te ocupes de esto. Wow. Bueno, no dije ni él porque no encontraba ni mi voz. Después, a los años, mi jefe me comentó, eres una mujer de gran suerte. Si esas viejas hubiesen jugado golf en otro estado, no estaríamos aquí haciendo esta conversación. Increíble. Aquello desató una nueva, súper interesante etapa en la que aprendí lo que era construir un proyecto de cero, pero un proyecto de cero con pretensiones de salir en Architectural Digest. La estación de Univision en Phoenix es la estructura de adobe más grande en el hemisferio norte, todavía hasta el día de hoy. En Phoenix no se usa el parqueo soterrado, todo es porque el calor es insoportable. Construyeron allí un parqueo soterrado para usar toda esa tierra, comprimirla con un agregado de concreto que es lo que sustituye lo que se usaba antes, la paja, y eso se llama rammed earth. Tuve que entrevistarme con unos arquitectos en México que además eran arquitectos que habían estudiado con Frank Lloyd Wright. O sea, una experiencia a un nivel para una cubana exiliada de Miami, como jamás yo pude haber soñado. Me llevaron a educarme un poco, el gusto un poco, porque era tarde, ya tenía 36 años, Ya no era mucho difícil, lo que ya. iban a poder hacer, Ajá. pero bueno. Con la persona, la curadora de la colección de arte del señor Perenchio en Sotheby's, para comprar lo que íbamos a exhibir, tipo museo, arte precolombino, eso sigue todo allí, lo puedes Tipo comprobar museo. cuando quieras, ellos dan tour de museo y todo. Todo ese proyecto me tocó construirlo a mí, hacerlo a mí, pero lo que no les puedo contar es qué experiencia más privilegiada, qué maravilla. A modo de que al final lo disfruté 3 años porque vendieron. Terenquio ya se sentía mal, dijo voy a vender y ahí sí me pude haber quedado, pero
Me acababa de casar, estaba embarazada y dije, me venía bien, me iban a dar una buena remuneración, llevaba invertida con stocks en la compañía, eso me lo quedaba. Ujú. Era un excelente momento para el sueño dorado de todos los emprendedores y de todos los grandes ejecutivos, retirarse antes de los 50. Y eso es lo que hago. Vuelvo a Miami y ahí empieza otra transición. Me va a tocar hacer un Sí, ya demasiado, punto ¿no? 02 de este podcast contigo, porque tienes una historia increíble. Quiero más o menos terminar eres una persona con mucha experiencia, una mujer emprendedora, muy arriesgada. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave que tú piensas que las personas tienen que seguir? Hacer la tarea, porque yo hablo a la ligera de haber tomado decisiones arriesgadas. Eran arriesgadas, pero no aparte de arriesgadas basadas en el desconocimiento. Yo tomaba el riesgo implícito en la acción, pero había hecho mi tarea. Entendía un poco, no iba a irme en un baúl de un automóvil con cualquiera. Me fui con una guerrillera que ya habíamos establecido una relación de antemano por escrito y pensé que, o sea, había hecho la tarea, había pensado un poco en lo que yo tenía que hacer para tener éxito. Lo mismo en el momento de la estación que construimos y de todo ese ejercicio. Em, Hice mi tarea. Sabía que no era ir a Sotheby's a tirar, bueno, no habían selfies, qué bueno, pero no era ir a Sotheby's a Tomar la tirarme un fotito. selfie, era ir a Sotheby's a entender para que cuando el viejo viniera y me preguntara, ¿por qué escogiste esa muestra? Poderle más o menos Explicar. contestar. Y yo creo que eso es fundamental en cualquier, arriésgate, pero haz la tarea, modifica el riesgo al mínimo con información. Educarse, investigar. Información, edúcate, infórmate. Yo creo que esa es la llave del éxito para cualquier emprendimiento. Vamos a terminar como lo hacemos con nuestros últimos invitados aquí en Conectados, que es como una dinámica que se llama esto que el otro. Ok. Producción, Ay, ay, ay. gracias. Vas Y a no preparan a responder, los invitados para esto, no no, tengo porque idea de esa es lo que la viene idea ahora. para que salga lo primero. Ay, ay, Son ay. conceptos y tú tienes que elegir el que más te convenga. Ok. Comenzamos. ¿Qué prefieres? ¿Manejar o chofer? Chofer. ¿Oficina o videoconference? Videoconferencia. ¿Mojito o Cuba Libre? Mojito. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Frío o calor? Me abstengo, porque el calor que ha hecho hoy en Horrible. Palm Beach me hace Últimamente. volver a meditar esa respuesta. No, calor. Calor y videoconferencia ahora que la entiendo. Ajá. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. ¿Dormir o comer? Uf, comer, comer. ¿Libros o películas? Libros. Aburridísima, yo sé. ¿Cocinar o restaurante? Restaurante. Bueno, los libros, uno se imagina más cosas. Que en la Esa es la película queda cosa, esa es cortito, la ¿no? cosa. La película es la versión del otro. ¿Ropa vieja o con gris? ¿Mm? Ropa vieja. Ropa vieja. Esta pregunta es muy curiosa. Si tuvieras un personaje, ya sea ficticio, de tu infancia, ya Mm. sea un actor, una comiquita, una caricatura o algo así, ¿cuál sería? Y si este fuera un emprendedor, un empresario, ¿cuál sería el emprendimiento que desarrollaría? Yo creo que la figura emblemática para mí sería la Estatua de la Libertad, porque es un símbolo de darle oportunidad a la gente y de que si tú te arriesgas, el éxito puede ser tuyo. Porque nadie que ve la Estatua de la Libertad por primera vez llega ahí ni de turista, porque para llegar como turista es un proceso. Así que para mí siempre ha tenido un significado muy especial. ¿Cuál sería el emprendimiento? Porque no creo que una estatua pueda ser emprendedora. Eh,
Yo creo que el emprendimiento para mí siempre estaría relacionado a las comunicaciones o a la información, pero no tiene que ser televisión o radio, tiene que ser la posibilidad de que la gente entienda el poder de la información como un arma para definirse, para definir espacios y para lograr lo que se tiene en mente y lo que se tiene prometido. Y conectar, qué es lo que estamos haciendo, realizando aquí. Mirna, es un placer, muchas El gracias gusto es por mío. todo lo que has hecho, por tu experiencia y por el ejemplo que representas también para muchas empresarias y empresarios, ¿por qué no? Hispanos Y no aquí. hemos hablado de lo que hago ahora, así que te tomo la palabra en la Falta el segunda. número 2. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por acompañarnos y síganos en las redes sociales de Conectados, Historias que Conectan. Nos vemos en la próxima.